¿Qué tal? Vamos a seguir hablando de de hamiltonicidad de panales toroidales. ¿Sí? Si se acuerdan, nosotros queremos demostrar que los grafos panales toroidales son Hamilton laseables cuando uno de los parámetros es par, para tener que los grafos diedrales son Hamilton laseables en ciertos casos. ¿Sí? Les recuerdo cuál es la definición de grafo panal toroidal, que es este despelote de acá. En vez de ver la definición así, que no se va a entender nada, vamos a hacer un ejemplo. Entonces acá tenemos un grafo panal toroidal. El grafo tiene tres parámetros. ¿Sí? Los vértices tienen la primera coordenada indexada módulo del primer parámetro, o sea, entre 0 y este parámetro menos 1. La segunda coordenada indexada módulo del segundo parámetro, o sea, entre 0 y el segundo parámetro menos 1. Vamos a poner aristas entre vértices que tengan igual la primera coordenada y difieran en uno en la segunda, módulo en la segunda coordenada. O sea, con módulo quiero decir que el último vértice lo conecto con el primero. A estas aristas le vamos a decir aristas verticales. Después a cada una de estas columnas la vamos a conectar con la columna que sigue, pero con un poquito de cuidado. Lo que vamos a hacer es, si la columna tiene primer coordenada par, vamos a conectar cada vértice impar con el vértice impar con el mismo valor de la segunda coordenada de la segunda columna, ¿sí? De la siguiente columna. O sea, primera coordenada par, segunda coordenada impar, sumo 1 a la primera coordenada. Así hago estas conexiones. Y si la primera coordenada es impar, voy a hacer lo mismo, pero solo cuando la segunda coordenada sea par. O sea que ahí conecto así. Y con la salvedad que la última columna no la conecto con la primera todavía. Todas estas aristas que puse acá vamos a llamarlas aristas horizontales. Ahora, para conectar la última columna con la primera, lo que hacemos es sumar este parámetro de acá. O sea, al 6,1 le voy a sumar 3 en la segunda coordenada, lo voy a conectar con el 4. Al 3 le sumo 3, lo conecto con el 0. Al 5 le sumo 3, lo conecto con el 2. A estas últimas aristas les vamos a decir aristas de salto. ¿Sí? Incluso si este valor de acá es 0, o sea, si terminan siendo horizontales, las vamos a llamar aristas de salto. A este grafo se le dice panal toroidal, si bien no se ve bien acá en el dibujo por cómo lo hicimos, pues fíjense que se arman todos estos ciclos, déjenme sacar estas aristas, todos estos ciclos de tamaño 6, ¿sí? Que son como hexágonos si uno los dibuja un poco distinto. O sea que se va armando como un panal de abejas por cómo van apilándose todos esos ciclos de tamaño 6. Pero para que se vea realmente como el panal, hace falta hacerlo sobre un toro. Si yo dibujo sobre el toro, lo puedo hacer de tal forma que las aristas no se cruzan, o sea, y que entonces quede dibujado como un panelcito. Bueno, queremos demostrar que cuando este primer parámetro es par, estos grafos son Hamilton laseables. Para eso vamos a demostrar en este video unos lemas que nos van a permitir concentrar la demostración en el caso que solo en el caso del primer parámetro sea 2. Para esto yo lo dividí en dos lemas. El primero es, si yo tengo un camino de Hamilton del vértice U00 al U1J en el grafo panal toroidal 2NS, que usa al menos una arista horizontal y al menos una arista de salto, entonces hay un camino de Hamilton del U00 al UIJ para cualquier M par y para cualquier I impar. ¿Sí? O sea, con esto voy a conectar el U00 con cualquier vértice que tenga primer coordenada impar y bueno, segunda coordenada tiene que ser, eh, déjame pensar un poco, la segunda coordenada tiene que ser impar, ¿no? Sí, par, la segunda coordenada tiene que ser par, par, bien. Eh, para, vamos a hacer lo mismo conectando ahora, en vez de a alguien de la segunda columna, a alguien de la primera, pero para eso necesitamos una definición extra. Decimos que un camino de Hamilton de U00 a U0J es torcido si la arista incidente al U00 es de salto y la arista incidente al U0J es horizontal. ¿Sí? Entonces, el segundo lema es, si hay un camino de Hamilton que no sea torcido del U00 al U0J en el 22NS, entonces, bueno, y que usa al menos una arista horizontal y al menos una de salto, entonces hay un camino de Hamilton del U00 al UIJ
para todo i par y m impar, ¿sí? O sea que puedo poner el vértice donde sea. Vamos a demostrar el primer lema, ¿sí? Entonces yo tengo el panel toroidal con dos columnas y supongamos que tenemos un camino de Hamilton acá que va de un vértice de la primera a un vértice de la segunda y que utiliza al menos una arista horizontal y al menos una de salto. Y déjenme tirar a la basura las otras aristas que no las voy a usar. Y lo que voy a hacer es, yo quiero convertir esto en un camino para cualquier m par que vaya a cualquier columna impar. Entonces lo que voy a hacer es agregar pares de columnas entre estas dos que tengo acá y después pares de columnas a la derecha de esta. Primero déjenme agregar dos columnas entre estas. Entonces, yo pongo las columnas ahí, voy a correr esas aristas para que no parezca que pasan por el A5 y el B5 y voy a borrar estas aristas de salto. Y lo que voy a hacer es, para cada arista horizontal que tenga, voy a conectar el vértice de la primera columna con el vértice de la misma altura de la columna que sigue. Después voy a subir por esa columna hasta antes de la siguiente arista horizontal. O sea, la siguiente arista horizontal, fíjense que es altura 3, entonces subo hasta altura 2, muevo a la derecha, bajo de vuelta hasta la altura de la que venía y paso a la columna que sigue. Y eso lo hago con todas. Fíjense que todas esas son aristas que tengo en el grafo panal toroidal, que tiene dos columnas más entre medio, ¿sí? Entonces ahí, ahora lo que hago es, si recupero las aristas que había borrado de salto para que se note todo, fíjense que tengo un camino de Hamilton que va del 0, 0 al 1, 2, ¿sí? Ahora, yo acá, solo agregando columnas entre medio, solo puedo hacer que el vértice final esté en la última columna. Yo quiero que no esté necesariamente en la última columna, así que voy a agregar aristas también columnas también a la derecha. Para eso vamos a usar las aristas de salto y es básicamente la misma idea. Yo agrego dos columnas ahí y ahora, para cada donde tengo un vértice que usa arista de salto, yo conecto a la derecha, subo hasta el anterior al siguiente vértice que usa arista de salto, muevo a la derecha y bajo. Vamos a hacer lo mismo con el 1, 2. Y ahora fíjense que estos vértices están en la última columna, así que les corresponde una arista de salto que va a parar al mismo lugar, ¿sí? Y ahí tengo el camino de Hamilton del 0, 0 al 1, 2. O sea, la idea es, si yo necesito agregar más columnas, entre medio las agrego utilizando las aristas horizontales y a la derecha utilizando las aristas de salto. Vamos a ver qué hacemos en el otro caso, en el que voy a parar a la primer columna, ¿sí? Entonces, fíjense que acá tengo un camino de Hamilton. Acuérdense que yo necesito que los caminos de Hamilton sean no torcidos, ¿sí? Entonces, tengo un camino de Hamilton. Este camino es no torcido. Después les voy a mostrar un caso en el que no se cumple alguna de las dos propiedades de no ser torcido. Y yo quiero agregar aristas a la derecha acá, ¿sí? Perdón, quiero agregar columnas. Y voy a agregar columnas de la misma forma, ¿sí? Pero fíjense que yo agregando columnas de la misma forma que agregué antes, el problema que tengo es que el vértice final se queda siempre en la primera columna, tanto si agrego columnas entre medio como si las agrego a la derecha. Entonces necesito poder correr este vértice también. Para correr este vértice, utilizando que la última arista a la que llega este vértice no es horizontal, lo que hago es las aristas corro el vértice final acá, que esto es como decía para llegar a otra columna, y lo que hago es conectar básicamente como conecto las aristas horizontales. Voy a la derecha, subo hasta antes de la siguiente arista horizontal, muevo a la derecha y bajo. Después conecto las aristas horizontales como corresponde, agrego las aristas de salto y ya está, ¿sí? O sea, acá utilicé que la arista que llegaba al 0,3 no era horizontal para poder cambiar la columna final de mi camino de Hamilton. Una vez que ya cambié otra columna, ahora puedo agregar de a pares de columna acá, o pares de columna acá, o pares de columna acá, y voy a tener todas las columnas que quiera y este vértice en el lugar que yo quiera, ¿sí? Ahora, si yo hubiera tenido una arista horizontal que llegaba al 0,3, ¿qué podía hacer? Fíjense, acá tengo un camino de Hamilton que la última arista es horizontal. Claro, yo ahora acá no puedo hacer ese truco porque del 0,3 no me voy a poder mover a la derecha porque necesito usarlo para la arista horizontal. Entonces ahora en vez lo que voy a hacer es, voy a agregar dos columnas a la izquierda y voy a correr el vértice inicial para allá. Y para correr ese vértice hago el truco de las horizontales, subiendo hasta antes del siguiente vértice que se corre, ¿sí?
O sea, el siguiente vértice que utilice horizontal o de salto. Una vez que hice eso, después copio las aristas de salto. Perdón, subo hasta el último vértice que utilice arista de salto. Entonces ahora voy a hacer el truco de las aristas de salto, ¿sí? Copio las aristas de salto y conecto como con las aristas horizontales acá. O sea, yo necesito llegar de el A2 al 0,2, o sea, subo hasta antes de la arista esta que llego acá, voy a la derecha, abajo y me muevo, ¿sí? Y lo mismo con esta arista de salto. Y ahora borro estas aristas de acá que ya no son más aristas de salto, ¿sí? Y con eso me queda el camino del A0 al 0,3. Que ahora yo renombraría para que esta sea la columna 0, la columna 1, la columna 2 y la columna 3. Entonces, en el caso de que la arista que llega al vértice 0,3 no sea horizontal, puedo hacerlo primero, lo que hice antes, y en el caso de que sea horizontal hago esto. Una vez que hice esto, agrego todos los pares de columna que quiera acá o acá, utilizando las aristas horizontales o las de salto, y ya con eso demuestro el lema. Bien. Una herramienta que vamos a necesitar utilizar es la idea de caminos que se pueden extender verticalmente. Cuando tenemos un camino con vértices iniciales U y B, vértices terminales, perdón, U y B, vamos a decir que es extendible verticalmente si el U0J está en P, si solo si U1J está en P. ¿Sí? O sea, eso quiere decir que cualquier altura que use en la primera columna la debo usar en la segunda, cualquier altura que use en la segunda la debo usar en la primera. Y aparte, para cada segmento maximal de vértices que no pertenecen a P, hay exactamente un vértice de los que están antes o después. O sea, fíjense, tengo este vértice, este segmento maximal que no pertenece a P. Y digo, alguno de estos dos, del vértice que está antes o el vértice que está después, que tienen que estar en P, uno de esos tiene que ser incidente con una arista horizontal de P, ¿sí? O sea, una arista horizontal que está en P. Y el otro tiene que ser incidente con una arista de salto, no necesariamente que esté en P. Fíjense que esto me pone cierta condición sobre la paridad de los vértices, ¿sí? Porque para que estos tengan una arista horizontal o una arista de salto, para que sea horizontal en este, por ejemplo, I menos 1 debería ser impar, pero entonces I más K más 1 debería ser par para que tenga de salto. Pero si I más K más 1 es par, entonces K tiene que ser impar, ¿sí? O sea, de ahí saco que los segmentos maximales, por ejemplo, tienen que tener una cantidad par de elementos, creo. Bueno, ustedes hagan las cuentas. Igual en el próximo video vamos a ver algunos ejemplos de esto. Bien. Y el lema que tenemos es que si P es un camino extendible verticalmente con vértices terminales U y B, entonces hay un camino de Hamilton con vértices terminales U y B. ¿Sí? O sea, esto lo que nos va a permitir es encontrar un camino que no sea necesariamente de Hamilton y extenderlo a un camino de Hamilton. La demostración de este lema la van a hacer ustedes. En el próximo video nosotros vamos a demostrar el lema que nos falta, que es que para cualquier... que hay un camino de Hamilton de U00 a U1J en el panal toroidal con primer elemento 2 y segundo elemento par, que usa al menos una arista horizontal y al menos una arista de salto para todo J par, y hay un no torcido cuando tengo la primera 0 en la primera coordenada y J es impar. Y con ese lema ya vamos a tener el teorema de que si M es par, entonces el panal toroidal es Hamilton laseable. Ahora, lo que les decía de lo que quiero que demuestren ustedes de los verticalmente extendibles, en el próximo video, haciendo la demostración de este lema, voy a mostrarles un poquitito cómo se hacen esas extensiones que a lo mejor les puede dar una ayuda. ¿Está bien? Entonces nos queda un video más donde vamos a demostrar este lema, que es una demostración medio técnica y medio larga. Tiene unos cuantos casos.